¿Qué hongo era el que producía el... Me he jugado el videojuego. Cordyceps. Cordyceps? ¿Y el Cordyceps existe? Sí. ¿E infecta a los humanos? Creo. No tiene la capacidad de... Pero sí infecta a los insectos. Esta hormiguita de aquí es una hormiguita real infectada por Cordyceps, ¿sí? Entonces fíjense, literalmente el hongo vuelve zombies a los insectitos. Los infecta, estas antenitas que tiene aquí son hongos, ¿sí? Y el hongo está controlando a la hormiga. Desde que ha infectado a esa hormiguita no come, no sirve a su colonia, no hace nada que no sea seguir las órdenes del hongo. Y el hongo, ¿qué va a hacer? Que esa hormiga lo lleve hasta un sitio alto donde va a liberar sus esporas para infectar a otros insectos. Y hasta eso ese insecto no va a vivir nunca más, ¿sí? No va a ser autónomo, se le pueden derramar sus pies, puede perder la mitad de su abdomen y se va a seguir moviendo solamente para cumplir las órdenes del hongo, ¿sí? Y lo hace a través de señalizadores químicos. Entonces, en esa serie que no está tan lejos de la realidad, lo que ocurre es que pasa una transición epidemiológica del Cordyceps y adquiere la capacidad de infectar a los humanos. Y ahí aparecen esos zombies, ¿no? Esos mutantes. Porque el hongo los empieza a controlar y dejan de ser humanos. Entonces, ¿podría en algún momento pasar una transición de ese estilo? Podría. O sea, sabemos que en otras especies, virus, bacterias, parásitos y demás, ellos se han ido adaptando dependiendo de varias circunstancias. Entonces, no sabemos si eso podría pasar en algún momento, pero si pasara realmente sería catastrófico, ¿sí? Y yo siempre les digo, los honguitos, y eso es lo que vamos a recordar aquí, como han debido ver en sus materias básicas, los honguitos viven en todo lado, ¿sí? Ahorita si revisamos y hacemos cultivos de las superficies de los bancos, de nuestra piel, de nuestro cabello, de los zapatos, de cualquier cosa, seguro que encontramos cepas de hongos, ¿sí? Pero ¿tienen ustedes ahorita infecciones micóticas que les estén produciendo patología? No. ¿Por qué no están creciendo sus hongos? ¿Por qué no los están colonizando si están ahí en la superficie de su cuerpo? Porque el hongo necesita tener un ambiente propicio para crecer, porque si no, no crece, se queda así en su estado latente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la razón sencilla y básica por la cual el Cordyceps no puede infectarnos a nosotros es que nuestra temperatura corporal no le sirve para crecer, no puede vivir a nuestra temperatura, ¿sí? Pero si en algún momento se adapta a vivir en esa temperatura, podría infectar, ¿sí? Entonces, vean, yo siempre les digo, lo que normalmente nos acostumbramos a ver cuando vemos una infeccióncita por hongo es, sí, esa lesioncita ahí que se pela un poquito, que está un poco rojita y que le pica al paciente, ok, honguito. Pero los hongos producen infecciones sistémicas graves, terribles y que pueden ser mortales, ¿sí? Pero siempre les digo, para que un hongo colonice de forma sistémica, algo más tiene que tener ese paciente. Porque si el paciente está inmunocompetente, su propio organismo no va a permitir que el hongo colonice así, ¿sí? Entonces, muy importante considerar eso. Los honguitos están en todo lado y si encuentran un ambiente propicio, van a empezar a crecer, ¿sí? ¿Y hay resistencia en los hongos? Claro que sí. A veces pensamos, no, la resistencia es solo de las bacterias. No, virus, hongos, parásitos también están generando resistencia. Simplemente como las infecciones por hongos no son tan comunes como las de bacterias, entonces no usamos tanto antimicótico, no las exponemos tanto y su aparición de resistencia es más lentita. Pero no podemos pensar que no existe, porque sí existe, ¿sí? Y siempre les digo, si ustedes dominan bien este grafiquito, van a entender súper fácil todo el tema de antimicóticos, porque este grafiquito es la clave para entender los antimicóticos, y lo tienen en su libro, está en el caso, ¿sí? Entonces, Katsun, ¿qué nos dice? La célula micótica es una célula completita, tiene núcleo, tiene material genético, tiene citoplasma, tiene membrana y tiene pared. O sea, es una célula completita. El honguito tiene toda la capacidad de generar sus hijitos, sus células hijitas, claro que sí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando le damos antimicótico al paciente? Vamos a interferir pues en alguna de sus estructuras
mismo que hemos hecho con las bacterias, ¿no? Entonces tenemos antimicóticos que actúan en su síntesis de material genético. Tenemos antimicóticos que lesionan su membrana, tenemos antimicóticos que lesionan su pared, tenemos antimicóticos que actúan en sus enzimas para que no puedan formar su pared, su membrana y demás y se mueran, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y aquí nos amplifica esa estructura de la membrana y la pared micótica. Entonces, por ejemplo, fíjense, la flucitocina es un antimicótico que inhibe la síntesis de material genético del hongo, que lo vamos a desarrollar. Otro elemento importante es el escualeno. El escualeno es el precursor para la síntesis de ergosterol. El ergosterol, fíjense, son estas estructuras que estamos viendo aquí en todo el entramado de la membrana del hongo, que sería el análogo químico de lo que es nuestro colesterol. ¿Qué función cumple el colesterol en nuestras membranas? Caramba, se han olvidado. Ayuda a controlar la permeabilidad y la estabilidad de la capa lipídica, ¿sí? Entonces el ergosterol de los hongos les ayuda a cumplir sus funciones y a regular qué entra y qué sale a través de esa membrana, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos varios antimicóticos que lo que hacen es evitar que se sintetice ergosterol. Eso afecta a la membrana del honguito y el honguito se muere. Por ejemplo, la terbinafina evita que el escualeno se convierta en epóxido de escualeno. Si no hay este primer paso, todo lo demás no se va a producir y no va a haber ergosterol, ¿sí? Tenemos los azoles, estos son los más conocidos. Ahí está el ketoconazol, itraconazol, fluconazol y demás. Esos lo que hacen es alterar la conversión del anosterol en ergosterol y de esa forma también evitan que el hongo forme su ergosterol y se va a morir, ¿sí? Tenemos también la anfotericina B y la nistatina, que son macrólidos poliénicos. Estos lo que hacen es producir huecos en la membrana del hongo. Y si generan huecos, perforaciones en la membrana, el honguito se va a morir. ¿Por qué? La concentración del hongo en la parte interna es hiperosmolar, es decir, su concentración osmótica es súper alta en comparación con el medio externo. Entonces, si nosotros de alguna forma alteramos su membrana o su pared, entra gran cantidad de agua y se muere el hongo, o se sale su contenido y se muere el hongo, ¿sí? Entonces esa alteración de estructura va a determinar la muerte del hongo. Y también tenemos las equinocandinas, que fíjense, tenemos estas subunidades que sintetiza el honguito que se llaman beta-glucanos, que son sintetizados gracias a la acción de la beta-glucanosintetasa. Entonces esa enzima permite que se sinteticen estos bloquecitos que tenemos aquí en verdes, que son los elementos estructurales claves de la pared del honguito que la mantiene protegida a la película micótica. Entonces, si nosotros bloqueamos a esta enzima, no se sintetizan beta-glucanos, y si no hay beta-glucanos, no hay pared, y si no hay pared, se muere el hongo, ¿sí? Entonces, fíjense, con eso tenemos un resumen completo de todos los antimicóticos que vamos a ir viendo y cómo van a conseguir que el hongo se muera. Bien, vamos a empezar entonces con los macrólidos poliénicos. Vamos a empezar con la anfotericina B. Esta es producida por Streptomyces nodosus. Al ser un macrólido poliénico es anfótero y es muy poco soluble en agua. Y se preparan suspensiones coloidales de anfotericina B y desoxicolato de sodio. Sin embargo, estos últimos años ya se ha preparado otro, que es la anfotericina B liposomal, que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, la anfotericina B se puede usar por vía oral. Sin embargo, lo que vamos a decir es que su absorción por vía oral es cero. Por lo tanto, uso por vía oral solo si necesito un efecto local, ¿sí? En cambio, la aplicación principal es sistémica. Le voy a dar intravenoso al paciente. Puedo usar intratecal, aunque es una aplicación muy poco usual en estas épocas porque es muy peligrosa administrar directamente al sistema nervioso central. Se ha usado en ciertas épocas para la meningitis micótica por el hecho de que no tenemos buena llegada del antimicótico por otras vías y había que administrar directamente en el sistema nervioso central. Sin embargo, hoy en día tenemos mejores alternativas farmacológicas que llegan sin necesidad de estar administrando directamente a nivel fecal, entonces son más seguras.
Y por supuesto puedo usar de forma tópica para infecciones oculares, vesicales, porque el efecto va a actuar donde yo estoy administrando el fármaco, es decir, voy a tener un efecto tópico en el sitio de administración específico. No se va a alterar, entre comillas, su concentración cuando tenemos enfermedades hepáticas, renales, incluso en pacientes dializados, como dice la literatura, pero siempre se les recomienda que si el paciente tiene alguna de estas enfermedades de base que son severas, tengan cuidado con la dosificación y con las concentraciones. La distribución es amplia, pero a pesar de eso, fíjense, sus concentraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo son bajitas, entre 2 a 3 nada más. Por esa razón es que cuando necesitábamos acción a nivel central, pues habría que administrar intratecal, ¿sí? Bien, la unión a proteínas es de más del 90%. La anfotericina B liposomal se caracteriza por esa presentación, tener una mejor absorción y distribución en el organismo del paciente. Entonces, esa asociación con los liposomas nos da una mayor concentración y una mayor biodisponibilidad, ¿sí? Tiene menos distribución que la otra en otros compartimientos donde no la necesitamos, pero además esas características hacen que sea un fármaco más seguro, porque vamos a ver que en general se dice que la anfotericina B es un fármaco sumamente tóxico, ¿sí? Y la liposomal se usa 5 miligramos por kilogramo día. Bien, si hablamos del mecanismo de acción, la anfotericina B va a formar poros en la membrana del hongo, como hemos dicho, y como esta tiene ergosterol, entonces esos poros van a generar una desestabilización del hongo, ¿sí? Y eso nos va a producir la muerte del honguito porque no va a tener una relación, si quieren, amigable con el medio externo en el que se encuentra. Como estas membranas tienen ergosterol y nuestras membranas tienen colesterol, en teoría ese mecanismo de acción no nos afecta a nosotros, pero sí pueden haber elementos de toxicidad y de riesgo no asociados a su mecanismo de acción, sino a su eliminación, a su metabolismo en el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar con el hongo? Va a perder su contenido intracelular a través de esos poros y el hongo se va a morir. Por eso decimos, estos fármacos son fungicidas. Es el mismo concepto que bactericida, ¿no? Va a matar al hongo. También tenemos fungistáticos, pero en este caso este es fungicida. Fíjense, resulta que intrínsecamente hay cepas que tienen resistencia a la anfotericina B, es decir, su carga genética determina que sean resistentes. Se ha visto que la Candida lusitaniae y la Pseudo-Listeria boydii son genéticamente resistentes a los macrólidos poliénicos. Por lo tanto, para esas dos cepas, estos fármacos no sirven, ¿sí? Pero han demostrado alta eficacia en candidemias localizadas o sistémicas, criptococosis, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis y aspergilosis. Entonces siempre les digo, miren estas fotos, por eso les he puesto así. Si se dan cuenta, o sea, cuando yo miro, por ejemplo, una lesión así, o esto, lo último que se me ocurre pensar es que un hongo va a hacer semejante cosa, ¿sí? Pienso en cáncer, en algún tumor, o sea, pienso en otras cosas más complejas, pero son hongos, ¿sí? Además, siempre les digo, cuando ustedes sospechen o vean eso, por ejemplo, este pacientito, solo ver así, a pesar de que estamos viendo solo una partecita de su tórax, seguro que está desnutrido, seguro que tiene alguna inmunodeficiencia, ¿se dan cuenta? Entonces, estos pacientitos algo más tienen que tener para que ese hongo colonice de esa forma. En un paciente inmunocompetente, un hongo no va a hacer este tipo de destrozos, ¿sí? Y fíjense estas candidemias, por ejemplo, estas placas así. Cierto, podemos ver, por ejemplo, en un pacientito que es asmático, como decíamos, y que usa el inhalador, no se enjuaga su boquita, porque va a generar inmunosupresión el residuo del fármaco y ahí el honguito aprovecha y crece. Podría ser que no sea inmunosuprimido, no sea desnutrido por el mal uso del fármaco, ¿sí? Pero no se olviden, siempre que encuentren candidemias en pacientitos, piensen que puede haber inmunodeficiencia. Entonces deben descartar las inmunodeficiencias porque las candidemias son enfermedades marcadoras, ¿sí? Enfermedades oportunistas. Este de aquí, fíjense estas lesioncitas que vemos aquí, lo último que se nos ocurriría sería un hongo, ¿sí? Les
coccidioidomycosis, paracoccidioidomycosis suele manifestarse así. Es hongo. Parece bacteria, puedo pensar primero en bacteria, hasta en un parásito tal vez, pero es un honguito. ¿Sí? Entonces, vean, los honguitos sí producen cuadros bastante complejos. También mencionamos estos, los mohos, ¿sí? Y siempre les digo, por ejemplo, fíjense, es un pan que se ha quedado mucho tiempo guardado, le salieron pues hongos y hasta como pelucita le salen así. Seguro que en casa ustedes han visto este tipo de mohos, ¿no? O las verduras que las han dejado mucho tiempo ahí, se han podrido en el refrigerador y sacamos y hasta un hito sale, ¿no? O las frutas, o las masitas. Tenemos mohos y hemos estado en contacto con mohos, seguro que cualquiera de nosotros. O por ejemplo, qué sé yo, en el baño de la casa se queda un poquito la humedad, no sale bien después de que nos duchamos, y han empezado a aparecer puntitos negros ahí en la pared. Son mohos, son hongos. ¿Sí? Entonces, fíjense, se los he puesto aquí, es el hongo negro famoso, conocido como mucormicosis, que no es el único. Tenemos Rhizopus, Rhizomucormicosis, mucormicosis y demás. Hay varios, son todos mohos. Pero ¿por qué hablamos del hongo negro? Porque este ha debutado con COVID, pues. ¿Sí? Ha sido un elemento importante en pandemia. Y la pregunta es, ¿por qué ha debutado en los pacientes con COVID? ¿Cómo se transmite este hongo? ¿Cómo me puedo infectar con este hongo? ¿Se acuerdan que dijimos que va a ser el Cordyceps con la hormiguita? ¿A dónde la va a llevar? A un sitio alto para que libere sus esporas. Los hongos se transmiten, o sea, se diseminan por esporas, ¿sí? Y cuando ustedes han encontrado en el refri o en su casa así una frutita que se ha echado a perder y demás, y han sacado para llevarlo a la basura, ¿qué han visto? Polvitos, ¿no ven? Porque así sale como polvito. Esas son las esporas. Segurísimo que si han visto eso, han inhalado esporas. ¿Les ha dado una micosis? ¿Por qué no? Porque están inmunocompetentes, porque su sistema inmune está fuerte y aunque hayan inhalado las esporas, no se han enfermado. El hongo no ha encontrado un hábitat adecuado para crecer. ¿Sí? Esa ha sido la razón, simple y llanamente esa. Entonces, ¿por qué ese mismo hongo con el que estamos todos los días en casa, por qué al paciente con COVID le ha generado mucormicosis? Porque en quienes ha debutado y están con alerta sanitaria, ¿no? Porque en varios, aquí en Bolivia hemos tenido nuestros pacientes de mucormicosis. Les ha dado a los pacientes con COVID severos que han estado en terapia intensiva, que ya estaban recuperados del COVID y estaban a punto de ser dados de alta de COVID. ¿Por qué les ha dado a ellos? Porque estaban inmunodeprimidos, porque los hemos bombardeado con corticoides, con inmunosupresores para estabilizar el COVID, bueno, la tormenta de citoquinas en los avanzados, ¿sí? ¿Y dónde estaba el hongo? Porque se han infectado en hospitales. ¿Dónde han encontrado los hongos? ¿No? ¿Los reportes? En los ventiladores, en los oxígenos. ¿Por qué? Porque todos esos, ¿cómo le ponemos al paciente? Por puntitas nasales o por mascarilla, no le pasamos por vena, ¿no? Y para ingresar el oxígeno, ¿quiere decir que alguna vez han visto un equipo de oxígeno? ¿Usa agua o no usa agua? Se usa un recipiente con agua para que humidifique el oxígeno cuando entra, porque no puede entrar seco, tiene que entrar humidificado. Y en los tubitos, en esas sonditas por las cuales está pasando el aire, se acumula pues humedad, ¿sí? Ahí crece este pinche hongo. En teoría la norma que nos dice que para cada paciente yo tendría que cambiar todito ese sistema de sonditos, de tubitos, para cada paciente. ¿Cambian en nuestros hospitales? No. Imagínense en los hospitales de la India, en Venezuela, ¿qué van a estar votando si apenas consiguen uno? Y en nuestros mismos hospitales van a ver, bueno, ahora con el COVID sí ha cambiado un poco, le solicitan al paciente que se compre su equipo
de puntitas nasales. Porque normalmente era así, las enfermeritas los esterilizaban, los metían a soluciones desinfectantes y demás para volver a conectar, pero son las mismas que reutilizamos. Y en algún caso nada, está ahí en el tanque de oxígeno, el tubito colgadito ahí, cuando entra el paciente y necesita, agarramos y le ponemos ese y prendemos el oxígeno. ¿Y de qué paciente sería? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí mismo se han infectado los pacientes, en los mismos equipos que utilizamos para darles soporte, porque no se ha cambiado para cada paciente, porque la situación no lo permitía. ¿Sí? Entonces vean, ¿qué hace? ¿Por qué se llama hongo negro? Porque literalmente la piel, el tejido del paciente, aquí fíjense, se ha vuelto más oscura. Aquí en este primero no se nota tanto, pero el segundo, fíjense, parece que tuviera una mancha negra. ¿Sí? Y pues normalmente aparece en alas de mariposa aquí, en toda la parte de la carita. ¿Y por qué aparece en este sitio? Porque ese es el sitio principal de colonización. ¿Por qué? Por los senos nasales. ¿Qué tendrían que ver los senos? ¿Por dónde ha ingresado el hongo? Por las vías Por las aéreas. fosas nasales. Y ahí ha encontrado un hábitat adecuado para crecer, no hay sistema inmune adecuado que funcione, ya se ha puesto a crecer ahí. Entonces, por proximidad, ¿sí? ¿Cuál es el mayor riesgo del hongo negro? Que lesione la vista. Porque si infecta el ojo, hay que vaciar ese ojo. Y tenemos que apurarnos, porque si infecta uno y no nos apuramos en vaciar, le va a pasar al otro y va a perder los dos ojos. La complicación más grave del hongo negro es la ceguera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo darle antimicótico, pero ese tejido que está infectado con hongo lo tengo que retirar, tengo que debridar. Entonces quirúrgicamente tengo que entrar y curetear el tejido que está con hongo. Si no, va a seguir avanzando. ¿Sí? Entonces realmente las complicaciones van por eso, más que por otra cosa. Entonces vean, un honguito que habitualmente no nos hace nada, en un paciente inmunodeprimido puede ser terriblemente lesivo, puede ser mortal. ¿Sí? Bien, acá tenemos las presentaciones de la anfotericina. Hay suspensiones orales con 100 miligramos por ml, tabletitas de 100 miligramos y el vial de 50 miligramos. El que más se maneja en nuestro medio es el vial. Estos otros a veces ni siquiera se encuentran en el mercado, no llegan. No solemos usar con otras aplicaciones. Pero vamos a mencionar sus aplicaciones que sí nos dice la literatura. Entonces, en candidiasis orales o periorales, fíjense aquí cómo está comprometido, ¿no? Todo el esófago. Cada puntito blanco son colonias de hongos. Entonces, se puede dar un comprimido de 100 miligramos o un ml que contiene 100 miligramos por vía oral cada 6 horas, porque nuestro objetivo es que actúe aquí donde estamos poniendo el fármaco, ¿sí? En general después de las comidas, hasta la remisión de los síntomas. En general la remisión de los hongos se da alrededor de las 2 semanas de tratamiento. En micosis sistémicas, cuando se usa el vial, que esto es lo que más se hace en nuestro medio, intravenoso de 0,25 a 1 miligramo por kilogramo día por 10 a 14 días. Requisito fundamental para pasar la anfotericina B intravenoso, el paciente tiene que estar hospitalizado, ¿sí? Es un fármaco súper peligroso, súper riesgoso y de hecho, aún en infecciones micóticas sistémicas, no se suele usar anfotericina B como fármaco de primera elección por su alta toxicidad, ¿sí? Bien, se usa en candidiasis diseminadas hasta 1,5 miligramos por kilogramo. Se administra con solución glucosada al 5%, no con otras soluciones, porque es incompatible con soluciones que tienen electrolitos o conservantes, precipita el fármaco y ya no sirve. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos? Fíjense, están asociados a la administración de solución, o sea, cuando le vamos pasando el fármaco al paciente es muy común que presente fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea, hipotensión. Pero el riesgo mayor es por eso, la toxicidad acumulativa de la anfotericina B, y esa es la razón por la que no se usa con mucha frecuencia en nuestros hospitales. Se puede producir lesión renal. Sí han habido pacientes que por usar anfotericina B han quedado con insuficiencia renal y diálisis de forma permanente. ¿Sí? Resulta que la anfotericina B disminuye la perfusión renal y eso es lo que hace que el riñón pueda fallar y
Esa falta de perfusión renal se va a asociar a lesión tubular y disfunción renal irreversible. La toxicidad renal se presenta con acidosis tubular renal y pérdida de potasio y magnesio. Entonces, el paciente puede quedar con falla renal irreversible por haber usado anfotericina B. Por eso es que tiene que estar hospitalizado y en el hospital le vamos a pasar grandes cantidades de volumen al mismo tiempo que le pasamos la anfotericina para proteger el riñón y tratar de que no se lesione. ¿Sí? Entonces, esa es la razón principal. Y otra vez insisto, no se suele usar con frecuencia a la anfotericina B como fármaco de primera elección, incluso en candidiasis sistémica. La nystatina, es más usado que la anfotericina B porque pues se usa de forma tópica. Tenemos jarabes, soluciones, óvulos, cremas con nystatina. Entonces tiene las mismas propiedades que la anfotericina, no se absorbe bien. Para uso tópico es excelente, ¿no? Puede usar suspensiones, cremas, ungüentos, supositorios. Ni por piel ni por mucosas tiene buena absorción. Entonces va a alterar la permeabilidad de la membrana de la célula, generando poros igual que la anfotericina. Y en candidiasis de piel, mucosas y tracto gastrointestinal es una buena alternativa. Entonces fíjense, tengo óvulos vaginales de 100.000 unidades internacionales, suspensiones orales de 100.000 unidades internacionales por ml, pomadas o cremas de 100.000 unidades internacionales por gramo. Entonces, ¿cómo se usa? Si tengo una candidiasis oral, de 1 a 2 ml de suspensión 4 veces al día. Aquí el paciente va a hacer buchaditas, va a tomar y va a hacer buchaditas. Puede escupirlo o puede tragar, no hay problema porque no se va a absorber. ¿Sí? En las candidiasis vaginales, fíjense aquí que sale como quesito cortado, dice el pacientito, bueno, la pacientita, ¿no? Le voy a dar un ovulito vaginal o 1 gramo de la pomada, suelen venir con su aplicadorcito también, todas las noches al acostarse por 2 semanas como mínimo, tienen que introducir por vía vaginal. En esto siempre les decimos lo siguiente, o sea, las candidiasis vaginales son súper comunes, porque puede ser que la pacientita estaba con una faringoamigdalitis bacteriana, le han dado antibiótico de amplio espectro, eso ha cambiado el pH, las características en vagina, ¡pum!, aprovecha la cándida y crece. Entonces tiene sus honguitos como consecuencia de un tratamiento con antibiótico, ¿sí? O resulta que la pacientita, no sé, pues usa ropita interior que es muy sintética, que genera mucho calor en la zona genital, transpira, y eso le da un ambiente más adecuado al hongo para crecer, y crece el hongo, ¿sí? O resulta que la pacientita tiene un pH diferente o usa duchas vaginales o alguna situación así y le da un ambiente propicio al honguito para crecer. Entonces, aparte de que le tienen que dar el tratamiento de la candidiasis vaginal, es muy importante que busquen información de qué puede estarle dando ese hábitat al hongo para crecer en vagina. Porque si no, va a mejorar la pacientita en un par de semanas, otra vez va a crecer. Va a mejorar, otra vez va a crecer. Y así, y las candidiasis vaginales suelen ser recurrentes si no logramos identificar la causa específica y la tratamos de controlar. ¿Sí? Bien, y en las candidiasis cutáneas, aquí en las lesioncitas que tenemos en pielcita, pues se va a poner el ungüentito en la zona afectada. Cierto que después de un par de días ya va a haber un cambio significativo en la lesión que se ve así fea, ¿no?, en el pacientito, ya va a cambiar y va a mejorar. En esto es muy importante algo, bueno, un punto clave, vamos a decir, en la erradicación. Van a ver que es muy común que tenía su honguito, ha hecho tratamiento, ha desaparecido el honguito, ha dejado de hacer el tratamiento, otra vez vuelve el honguito. ¿Por qué? Cuando desaparece esto y se ve como piel sanita, como si no hubiera lesión, no se olviden que el hongo no se ve a simple vista. Se ve aquí porque hay millones de colonias de hongos. Pero cuando ya está limpiecito, así todo no se ve nada, el hongo sigue ahí. Entonces se dice que en estas lesiones debo mínimamente darle 48 horas más después de que ha desaparecido completamente la lesión y parece que estuviera sanito, ¿sí? Algunos expertos incluso nos dicen mejor una semana más. De cuando ves que está limpiecito, que ya no hay nada de lesión y demás, una semana más tú sigues poniendo y ahí garantizamos que estamos erradicando el hongo, ¿sí? Bien, fíjense los efectos adversos. Se han visto algunos trastornos gastrointestinales leves, sobre todo cuando tragan la nystatina, pero no se va a absorber. Si molesta, mejor que lo escupa y ya está, no vamos a tener complicación.
¿Cuáles han sido? Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pero en general no se presenta. Bien, otro antimicótico que vamos a ver es la flucitocina. Cuando hablamos de la flucitocina, se puede asociar con anfotericina. Vamos a ver que se sinergizan, porque obviamente esta hemos dicho que tiene que llegar al núcleo de la célula. Y la anfotericina va a hacer huecos, ¿no? en la pared. Entonces, ¿se acuerdan? Era el mismo sinergismo de los beta-lactámicos con los aminoglucósidos. Uno le abre la puertita y el otro entra más fácil, ¿sí? Se usa por vía oral, va a durarnos varias horas su acción y la eliminación va a ser sobre todo renal. Entonces, la toxicidad sistémica en el hospedero está asociada a lesión también del material genético de las células del huésped, es decir, sí nos puede afectar porque va a interferir también con nuestro material genético, entonces sí tiene toxicidad significativa. Fíjense estas infecciones micóticas, o sea, cuando uno ve así un piecito como este, piensa, pues es un tumor, un cáncer, alguna cosa maligna, es un hongo, ¿sí? Y de verdad, aunque no crean, varios pacientitos así con este tipo de lesiones, muy ampulosas y demás, han rotado, han ido a los oncólogos, a los dermatólogos, porque pensaban que eran otras cosas, y en realidad era hongo, ¿no? Y obviamente si le hacemos quimio, le hacemos otras cosas, no va a mejorar, porque necesita antimicóticos. Entonces es un hongo sistémico, igual estas lesiones, fíjense, tan ampulosas, feas. Esta es una criptococosis, esta es una cromoblastomicosis y esta es una candidiasis sistémica, ¿sí? En esos casos suelen ser muy útiles estos fármacos. Con la flucitocina, si bien hay comprimidos de 250 a 500 miligramos, la que más se usa en este tipo de infestaciones sistémicas son las soluciones intravenosas, que vienen de 2.5 gramos en 250 mg. Entonces, si usamos oral, le damos de 50 a 150 miligramos por kilogramo día, dividido en 4 administraciones diarias. Entonces, las dosis son bastante altas. Intravenoso, que es para casos así tan complejos como estamos viendo en las fotos, le vamos a dar, fíjense, 150 miligramos por kilogramo día, dividido en 4 administraciones diarias. Esto se va a dar en solución fisiológica o glucosada al 5% o solución glucosalina al 5%, en infusión lentita en 20 a 40 minutos. ¿Sí? Y eso vamos a repetir 4 veces, puede ser cada 6 horas, por ejemplo. No se debe añadir ningún otro fármaco en la solución que estamos utilizando para infundir el fármaco, porque precipitan y se arruinan. Entonces, normalmente estos pacientitos van a tener una vía que es exclusiva para pasarle el antimicótico y otra vía que va a ser para pasarle otros fármacos, soluciones, hidratante y demás. Bien, la concentración sérica eficaz es entre 25 y 50 microgramos por ml. Se dice que concentraciones por encima de 100 microgramos por ml son altamente tóxicas y el efecto adverso fundamental con la flucitocina y lo que hace que le tengan un poquito de miedo es la mielosupresión, es decir, es muy tóxico para la médula ósea y por eso es que cuando usamos hay que vigilar las concentraciones plasmáticas, ¿sí? Porque si no nos podemos pasar a toxicidad y generamos una aplasia de médula ósea o un problema grave de médula ósea. En pacientes con insuficiencia renal hay que disminuir las dosis en base a ampliadas de creatinina. Se puede pasar a vía oral, idealmente en la primera semana. O sea, por la toxicidad, la primera semana podemos ser agresivos, vigilar muy bien, y en cuanto sea posible, pasamos a la vía oral, porque es más seguro, ¿sí? Normalmente el tiempo de tratamiento, en la mayoría de las infecciones micóticas, como hemos dicho, van a ser 2 semanas, pero es muy probable que una lesión como esta no remita 2 semanas, ¿no? Entonces vamos a necesitar alargar en base a la respuesta del paciente, porque tenemos que erradicar ese hongo, si no va a volver a crecer, ¿sí? ¿Qué efectos adversos tenemos? Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, elevación de las transaminasas, hepatitis, anemias, leucopenias, trombocitopenias, confusiones, o sea, son varios, pero la más peligrosa, insistimos, es la mielosupresión, y esa es la que más hay que vigilar, ¿sí? Bien, tenemos también al ketoconazol, que pertenece a los compuestos azólicos. Los azólicos, como hemos dicho, son ketoconazol, fluconazol, itraconazol, los más conocidos.
El ketoconazol, como lo van a encontrar en la literatura, es uno de los azoles más conocidos y uno que se ha usado ampliamente durante mucho tiempo porque ha sido uno de los primeros antimicóticos que teníamos, ¿sí? Y se ha usado por vía oral y por vía tópica. Hay las presentaciones para administración oral. Sin embargo, la indicación actual es no usar por vía oral por su toxicidad, ¿sí? Sí hay la indicación, vamos a ver cómo se ha usado por vía oral, pero si tengo mejores alternativas, de su mismo grupo incluso el itraconazol es menos tóxico que el ketoconazol. Entonces, si necesito sistémico, mejor itraconazol, mejor fluconazol. Y este lo vamos reservando para uso tópico, ¿sí? Entonces, fíjense, va a bloquear las P450 del hongo y va a interferir con la síntesis de ergosterol. No es selectivo, por lo tanto tiene un impacto muy significativo en el huésped, o sea, en nosotros. Entonces, aquí ya les dice, ¿no? Por su espectro amplio, pero su altísima toxicidad, se restringe su uso a la parte tópica. Sin embargo, seguimos viendo coleguitas que están dando ketoconazol como si fuera tostado sistémico y después el paciente está con falla hepática, ¿sí? Entonces, muy importante, todos los antimicóticos, más aún los azoles, son altamente hepatotóxicos. Hay que vigilar muy bien la función hepática. El paciente no debe consumir bebidas alcohólicas, no debe usar paracetamol u otros fármacos hepatotóxicos, ¿sí? Entonces, fíjense, aparte de interferir con las P450 de nuestra célula también puede interferir con la síntesis de hormonas esteroideas, el metabolismo de fase 1 a nivel hepático y ser altamente hepatotóxico. Entonces, ciertamente sí, fíjense, como ya hemos dicho, hay comprimidos de 200 miligramos, hay cremas al 2%, hay suspensión oral de 100 miligramos en 5 ml, pero idealmente restringir su aplicación al uso tópico, ¿sí? Cuando se ha usado en dermatofitosis, candidiasis cutáneas, pityriasis versicolor, dermatitis seborreicas, se ha usado tópico entre 1 a 2 veces diarias en el sitio de la aplicación. Ahí no tenemos el riesgo de toxicidad porque estamos usando tópico, ¿sí? Si no hay respuesta en 4 semanas, es importante replantearse el diagnóstico. Si ustedes buscan y googlean y ponen psoriasis, les va a salir imágenes así igualitas que estas, incluso estas así en el cabellito. Les va a salir igualito, ¿no? Y los dermatólogos siempre dicen, las lesiones en piel son bien parecidas. ¿Y la psoriasis qué es? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Es hongo? La psoriasis es autoinmune, ¿sí? Que ataca la piel. Entonces, ¿la psoriasis va a mejorar con el antimicótico? ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que si en 4 semanas ustedes ven que no hay mejoría, es más, a la primera semana ya tiene que haber una mejoría significativa, piensen que puede ser otra cosa. Tal vez no es un honguito, ¿sí? Entonces, los dermatólogos nos critican harto porque nos encanta usar los combinados, ¿no? Por ejemplo, el 4-derma y la utracilina. Tienen corticoide, antimicótico y antibacteriano. Y claro, para nosotros, ¡wow! Ataca todo. Si vemos lesión en piel, combinado, ¿no? Claro, si es hongo va a matar al hongo, si es bacteria va a matar a la bacteria, si es inflamatorio va a reducir la inflamación, y capos, ¿no? Los dermatólogos nos dicen, son ceras que están haciendo. Porque dicen, si es hongo, el antibacteriano y el corticoide le están facilitando su crecimiento al hongo. Si es hongo, pues solo antimicótico, ¿sí? Si es inflamatorio, ¿por qué están metiendo antibacteriano o antimicótico? Van a facilitar la resistencia. Entonces, hagan las cosas bien, nos dicen, ¿no? Y si no sabes qué es, mandanos, pues para eso nosotros somos especialistas en dermatología. Entonces, tienen razón en ese aspecto, ¿no? O sea, hay cosas que sí vamos a poder manejar nosotros, pero si no sabemos qué es, hay que mandar nomás al especialista. Por algo es especialista, ¿sí? Por ejemplo, nos critican bastante, bueno, yo también me gusta criticar. Hay gente que maneja las pityriasis alba como hongo, ¿no? Y ahorita en invierno van a ver a los chiquis, sobre todo los que tienen pielcita más oscurita, les aparecen unas manchitas blancas aquí, ¿no? En los cachetitos principalmente, o en la carita, a veces en los bracitos. Y hasta las mamás de hongo es de limón, ¿no?
El perro te ha lamido, el gato te ha besado. ¿Es hongo la pitiriasis alba? No es hongo. No es un hongo. Y no se trata como hongo. ¿Sí? La pitiriasis alba aparentemente se cree que es más una reacción inmunológica. Es parte de las dermatitis atópicas. Entonces requieren mucha hidratación y aparecen más en invierno porque el ambiente se seca más, el pacientito se tiene que hidratar más la piel. ¿Cuesta hacer perder? Sí, pero solo necesita hidratación, protector solar y nada más. No es hongo, pero hasta nuestros médicos ven pitiriasis alba, hongo, le meten 4D, mutracilina, y sí, los dermatólogos se nos ríen. No es lo mismo que las pitiriasis versicolor, que son diferentes, o las pitiriasis rosadas, que son diferentes, pero las pitiriasis alba no son hongos. ¿Sí? Cuando vean dermato van a ver. Bien, entonces fíjense, también se ha usado ketoconazol en las paroniquias candidiásicas crónicas, es decir, hongos que afectan las uñitas. ¿Sí? En estos casos se recomienda tópico monodosis o bidosis diaria y el tratamiento es por varios meses. Pero algo muy importante aquí, nos dicen los dermatólogos, y nos dicen, cuando tú tienes un hongo en una uña, ¿dónde está el hongo? ¿Dónde está la infección? Porque bueno, esta, probablemente si te das cuenta, cuando tú le pongas tópico, todo esto va a mejorar, toda la lesión que tiene el tejido blando el paciente, ¿sí? Pero el hongo que está aquí en la uña, considerando además que ahí tenemos queratina que es impermeable, ¿será que lo vamos a eliminar poniéndole cremita? No. Porque esta uña crece así enferma porque el hongo está aquí en la matriz ungueal. La matriz está infectada y la matriz no se ve, pues por más que le ponga encima antimicótico, no estoy impregnando la matriz, ¿sí? Entonces me dice, si la uña no está muy comprometida y es más tejido blando, va a ir fabuloso con tópico, va a mejorar. Pero si ya tienes así una lesión, una uña canaleada, cambiada de color, medio amarilla, medio café, medio negra, etc., la matriz es la que está infectada. Y para curar la matriz necesitamos sistémico. No va a curar con tópico. ¿Sí? Algunos dicen, ay, no, tan le sacaremos uña. ¡Ping! Le sacan la uña. La uña nueva que van a hacer, que va a volver a crecer, va a salir más infectada, más deforme, más fea. Porque la uña va a nacer enferma, porque el problema está en la matriz. ¿Sí? Entonces tengo que curar la matriz ungueal si quiero que esa uña salga sana. Y no se justifica en la mayoría de los casos extirpar la uña. ¿Sí? Entonces van a ver más adelante con el fluconazol, que es más adecuado, ketoconazol no, porque estamos diciendo que el sistémico es muy tóxico. Sí podemos combinar ketoconazol tópico y fluconazol sistémico, por ejemplo, va bastante bien. Pero aquí, yo les digo, la crema, ¿será que va a ser eficiente? ¿Va a ayudar? No, tenemos antimicótico en laca, nos preparan las farmacias artesanales. Como la laca, como el esmalte de uñas. El pacientito se va a poner como barniz y se va a pegar a su uña y se va a secar y lo mantiene impregnado con el antimicótico. Eso es mejor que la pomada cuando hablamos de uñas. ¿Sí? Entonces eso también hay que manejar con el paciente. Ahorita vamos a llegar a eso. Fíjense, en las dermatofitosis resistentes como los micetomas, fíjense que ¿no? Miren, ojito, paciente. Entonces, en este tipo de infecciones, la cigomicosis y demás, se ha usado ketoconazol de 200 a 400 miligramos día hasta la remisión de la enfermedad. Obviamente, en esas épocas no teníamos mejor alternativa, entonces ya riesgo-beneficio se justificaba, ¿no? Pero hoy que tenemos fármacos que son menos tóxicos, menos peligrosos, es mejor usarlos. Los ketoconazol ya no sistémicos. Pero sí ahí están las dosis que se han utilizado, ¿no? Y obviamente el tratamiento va a depender de la evolución del paciente. Probablemente tengamos que darle más de 2 semanas y ketoconazol es muy tóxico para usar tanto tiempo. Lo mismo en las candidiasis esofágicas, se ha usado de 200 a 400 miligramos día hasta la remisión de la enfermedad y 200 miligramos diarios para mantenimiento. En las bucofaringes resistentes, 200 miligramos hasta la remisión de la enfermedad. Otra vez les digo, estamos recordando cómo se ha usado, pero hoy en día no se recomienda.
Si necesito sistémico, mejor que el ketoconazol es el itraconazol, que es de su misma familia. Su mecanismo de acción es muy similar, pero es más selectivo para el hongo y eso ha minimizado potencialmente su toxicidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, este sí puedo usar oral, incluso intravenoso. Su tiempo de acción es largo, no dura más o menos 2 días de internado el paciente, y su absorción mejora con los alimentos. La desventaja es que no tiene muy buen ingreso al sistema nervioso central, entonces si hay meningitis micóticas, sigue no siendo una buena alternativa. Entonces, el mecanismo de acción es el mismo, va a bloquear las P450 del hongo y va a interferir con la síntesis de ergosterol. Entonces, fíjense, tenemos comprimidos de 100 miligramos. Sí podemos usar en candidiasis orofaringeas, 100 miligramos al día, por lo menos 15 días, más o menos las 2 semanas que hemos visto, ¿no? En candidiasis vulvovaginales, por vía oral, 2 dosis de 200 miligramos en un mismo día, o sea, digamos en la mañana y en la noche. Para candidiasis es solamente un día de tratamiento, no más. Pero vuelvo a insistir, muy importante verificar por qué está creciendo ese hongo, porque si no va a volver a crecer. ¿Sí? En las dermatocitosis resistentes, 200 miligramos por día por 15 a 30 días. Igual tengo que vigilar el perfil hepático del paciente. En la onicomicosis puedo asociar 400 miligramos día por 7 días consecutivos al mes durante 3 meses. En este caso, ¿qué hago? Le doy 400 miligramos cada día, digamos que estamos empezando agosto, entonces 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7 de agosto le doy todos los días. Suspendo, descanso hasta que acabe agosto, septiembre otra vez 7 días y otra vez descanso hasta que acabe septiembre. Octubre, otra vez 7 días y otra vez descanso. Y con eso considero erradicar. ¿Sí? Obviamente esto podemos asociar en la onicomicosis con las LACs, como decíamos, o con el tratamiento tópico para mejorar la eficacia. En las micosis subcutáneas y sistémicas, de 200 a 400 miligramos día hasta que desaparezcan las lesiones. Lo que no se tienen que olvidar cuando hablamos de las onicomicosis, como necesito impregnar la matriz ungueal y lograr que la uña crezca completamente sanita, lo mínimo de tratamiento son 2 meses. Dependiendo del grado de compromiso y la cantidad de uñitas afectadas, se puede hacer tratamiento inclusive 2 años. ¿Sí? Depende del paciente. ¿Sí? Pero sí se logra erradicar completamente. Bien, y el fluconazol, que sigue siendo de la misma familia, es un antifúngico de amplio espectro, se absorbe y sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, fíjense, de este grupo, para sistema nervioso central, meningitis micóticas, esta es la mejor opción. Sí vamos a tener buena impregnación tomando por vía oral nada más. ¿Sí? La eliminación va a ser por vía renal intacto, tal cual ingresa el fármaco al organismo del paciente. Entonces, fíjense, tenemos comprimidos de 50, de 100, de 150 y de 200. En nuestro medio, las que se manejan son de 150 y de 200. También hay polvo suspensión oral de 10 miligramos o de 40 miligramos y frascos de 25 ml. Tenemos para administración en los hospitales como sachets, donde viene, ¿no?, el antimicótico y le podemos pasar intravenoso al paciente. Normalmente los sachets vienen de 200 miligramos. Entonces, fíjense, las candidiasis orofaringeas, dosis inicial de 200 miligramos y mantenimiento 100 miligramitos por 21 días. Es tratamiento largo, estamos hablando de 3 semanas. En las candidiasis sistémicas, 400 miligramos como dosis inicial y 200 miligramos día por 4 semanas como mínimo para la erradicación a nivel de piel. ¿Sí? En las vaginales, vía oral 150 miligramos, una sola dosis, solo un pulso, nada más. Pero otra vez, muy importante, ver los causales o los factores predisponentes. En niños, fluconazol se puede usar de 3 a 6 miligramos por kilogramo y la dosis de mantenimiento 3 miligramos por kilogramo día por 4 semanas como máximo. ¿Sí? Vigilando siempre, viendo la función de él. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en una onicomicosis. No es lo mismo que fíjense, además ya está grueso, está deforme, parece que tuviera un hueco al medio de la uña, y toditas estas uñas ya están comprometidas. ¿Sí? Va a necesitar más tiempo. Y no es solo la uña, fíjense, el tejido blando también está llenito de hongo. ¿Sí? ¿Esto puedo controlar con crema? Puedo, pero esto no.
¿sí? Acá es diferente, tengo comprometida una uñita nomás. Y siempre les digo, las onicomicosis también son súper comunes. Yo les aseguro, si en casa dicen, a ver, sacarse zapatos, médicos, voy a revisar sus pies, les aseguro que encuentran onicomicosis, ¿sí? ¿Y por qué nos contagiamos en casa? Porque hay gente que no usa, por ejemplo, sandalias para meterse a la ducha, y todos usan la misma ducha, ¿sí? Y el honguito que queda ahí, pues porque es un medio ambiente húmedo y demás, y está feliz ahí, puede colonizar el mundo de otro paciente, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta que honguitos? Las uñitas van a empezar a tener color diferente, se ponen como que más amarillitas, se ponen más oscuritas, medio cafés, medio negritas, empiezan a derramar como una especie de polvillo y se vuelve más gruesa la uña. Esos son datos típicos de que hay un honguito en la uña, ¿sí? Y normalmente no los tratamos porque cuando está así, incluso cuando está así, no duele, no molesta, no nada. ¿Y qué hace el paciente? Media zapato, ¿se ve? No se ve. Pues ahí está, ¿sí? O las damas, pedicure, ¿no? Entonces está limadita, le pintan la uñita, no se ve, pero está lleno de hongo, ¿sí? ¿Y por qué necesito tratamiento prolongado para curar la onicomicosis? Porque como necesito curar la matriz ungueal, ¿cuánto tiempo tarda la uña en recambiarse completamente? ¿Cuánto crecen las uñas pues por semana? Porque no decías por día, ¿no? Por semana vemos su crecimiento. Entre 2 a 3 milímetros por semana. Normalmente las de las manos 2 y las de los pies 3 milímetros por semana. O sea que sí necesitamos meses para que cambie completamente esa uñita y sea una uña sanita, bonita, ¿sí? Entonces tenemos que ir curando la matriz y esa uñita va a ir empezando a nacer sana hasta cambiar completamente. Aquí tal vez podríamos considerar extirpar la uña, tal vez, pero aún así no es la solución, ¿sí? ¿Qué es, me sirve más? Claro, voy a recortar estos que están excedentes, ¿no? Pero aquí usamos esto. Así son las latas que vienen con el antimicótico y siempre se les recomienda una limita de uñas. No vamos a limar el borde, nos interesa desgastar el lomo de la uña, que es lo que está con el lomo. Entonces vamos a remojar, podemos remojar 1 litrito de agua tibia con una cuchara de vinagre. El vinagre es un excelentísimo antimicótico, ¿sí? Si no, solamente agüita tibia, remoja sus uñitas, seca bien, agarra la lima de uña y el dorso. Va a desgastar, sin lastimarse, sin hacerse sangrar, nada. Necesitamos que desgaste la uñita, seca biencito, agarra la laca, plin, encima. Espera que seque y ya está, impregnado con el antimicótico. Eso ya nos está protegiendo aquí, ¿sí? Para el tejido blando sí puede aplicar un ungüento, pero lo que va a tomar ya nos va a servir. Entonces el fluconazol en estos pacientitos va a ser una dosis por semana. Va a tomar un comprimido una vez a la semana, pero mínimamente 2 a 3 meses, dependiendo cómo está. Esto probablemente en 2 meses o 3 ya está. Pero este no, va a necesitar más tiempo. Puede ser hasta 2 años, depende de cómo evoluciona, ¿sí? Y tengo que vigilar el perfil hepático. Si en algún momento se está alterando, suspendo, hago una pausa de 1 o 2 meses, se normaliza la función y puedo empezar con el tratamiento, ¿sí? Hasta lograr erradicar. ¿Por qué debemos erradicar si no duele, no molesta, no pica? Y si me pongo zapatos no se ve. ¿Por qué deberíamos erradicar estas infecciones micóticas? Nos estamos guardando una bomba de tiempo, como hemos dicho con la tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Han visto esas infecciones sistémicas horribles? Este puede ser su origen. Porque no sabemos si ese paciente en algún momento va a usar corticoides, va a usar inmunomoduladores, se va a inmunodeprimir por alguna enfermedad, ¿sí? Entonces sí se deben tratar esas infecciones. Y obviamente porque mientras un paciente tenga esto, si vive con otras personas más, es un foco de infección. Les va a pasar esa infección a sus hijos, a su cónyuge, a las personas que viven. Porque como les digo, en general usamos la misma ducha. No es que somos 5 y tenemos 5 duchas, cada uno su ducha. No, ¿no es cierto? A veces hay 2 baños, a veces 1. Y usamos el mismo. Y no todos entramos con chanclas a la ducha, ya hemos dicho, ¿no? Deberíamos, sí. Pero, entonces, muy importante ese tratamiento.
¿Sí? Bien. ¿Quieren descansar un ratito? Se están moviendo, che. ¿Qué pasa? Es la última clase, ya no me gusta.